de la semblanza del tecnólogo y después de ello proseguimos con la ponencia. Bueno, el tecnólogo Álvaro Camilo Solís Oyarzún es tecnólogo médico con mención en bioanálisis clínico, hematología y medicina transfusional, egresado de la Universidad Austral de Chile y, bueno, se desempeña actualmente como docente de microbiología en la Universidad de Santo Tomás. Bueno, le damos la más cordial bienvenida al tecnólogo y les recordamos no encender sus micrófonos y si tienen alguna duda o pregunta, bueno, se hará al final de la ponencia y pueden hacer sus preguntas mediante el transcurso de la ponencia por vía chat y, bueno, se van a responder al final. Le cedo la palabra al tecnólogo y ahora sí puede comenzar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecerles mucho la posibilidad de poder hacer esta ponencia y presentar algo de mi área de estudio. Y bueno, sin más, voy a comenzar. Veamos, vamos a compartir la pantalla. Déjenme ver. Y voy a apagar la cámara para que se vea mejor la... Ahí. Y ahí estamos. Si alguien pudiera confirmarme si es que se ve bien. Sí, ya se ve. Sí, perfecto. Entonces, el tema del que quiero conversarles hoy es Listeria monocytogenes, mucho más que una ETA, y partir con características generales, ¿cierto?, sobre esta bacteria, esta especie bacteriana. A modo general, las listerias, el género Listeria, se caracteriza principalmente por ser un bacilo recto, corto, gram positivo, no esporulado, que puede encontrarse de forma aislada en el gram, también puede verse agrupado en cadenas cortas o también en disposición angular, similar a lo que pasa con algunos otros bacilos gram positivo, como pudiesen ser, por ejemplo, algunas especies de Corynebacterium. Sin embargo, la diferencia principal que se presenta en el gram entre Listeria y Corynebacterium es que Corynebacterium tiene una forma de clava o forma de pino de bolos, también se le dice. ¿Ya? En cambio, la listeria es un bacilo recto. Otra característica importante es que son perítricos, es decir, tienen varios flagelos alrededor del cuerpo bacteriano, pero esto solo ocurre entre los 20 y los 25 grados Celsius. En cambio, a 37 grados pierden sus flagelos y desarrollan uno solo, por lo tanto pasan a ser bacterias monótricas. ¿Ya? Dentro de las características de las pruebas bioquímicas rápidas tenemos que son catalasa positivas y oxidasa negativas, ¿ya? También en los cultivos, las colonias que son rugosas, que se observan como rugosas macroscópicamente, tienden a verse en el gram como bacilos filamentosos y en cultivos viejos incluso pueden llegar a verse como cocáceas. Ahora, en el hábitat podemos conversar sobre que es una bacteria que es bastante resistente, perdón, a las temperaturas, pudiendo desarrollarse entre un rango de entre los 0 hasta los 45 grados aproximadamente. Las cepas pueden mantenerse viables hasta un año en ambiente, a pesar de no ser esporuladas. Eso indica que son microorganismos sumamente resistentes. Y por eso es que podemos encontrarla en una gran variedad de ambientes como son, por ejemplo, el suelo, incluso en algunos alimentos como la leche pasteurizada. Es decir, esta leche que pasa por el proceso de pasteurización para eliminar bacterias no consigue en algunos casos eliminar a Listeria monocytogenes. También en algunos otros alimentos como el queso, los embutidos, los vegetales, el sushi, el agua y también causando infección o siendo microbiota de algunos otros animales, ¿ya? En general no pasa, el hecho de que sean parte de la microbiota no pasa tanto con la Listeria monocytogenes como especie, pero sí pasa con otros miembros del género Listeria. Las especies de interés, el género Listeria hasta el momento
Según la última versión del manual Bergey de identificación bacteriana, se divide el género en 6 especies, de las cuales la más importante y la que se considera patógena per se, es decir, patógena, patógena no oportunista, es decir, que siempre que aparezca en alguna muestra de un paciente, por ejemplo, está causando alguna infección, es la Listeria monocytogenes. Las demás, las otras 5 especies que aparecen aquí en la imagen, son especies que se consideran patógenas oportunistas y que se aíslan en un muy bajo porcentaje en los pacientes que presentan una infección por listeria. Dentro de las pruebas que podemos hacer para su identificación, tenemos principalmente la beta-hemólisis. Vamos a hablar de ello un poco más en detalle, pero principalmente ver que las listerias que producen beta-hemólisis son la Listeria monocytogenes, la Listeria inocua y la Listeria Welchmeri. ¿Ya? Esto es importante porque es de las pocas especies en donde la hemólisis en un agar sangre constituye un criterio válido para la identificación. ¿Ya? También otra cosa importante es que la movilidad o la motilidad a 25 grados es positiva solo en Listeria monocytogenes y de hecho da un patrón muy particular que también lo vamos a ver. Podemos hacer un test de CAMP con Staphylococcus aureus y con Rhodococcus equi y después otra prueba que es tan válida como el CAMP, en este caso para ayudarnos en la identificación de listeria, es la formación de ácido a partir de la rhamnosa. Y también podemos hacer prueba de formación de ácido a partir de silosa, ¿ya? Como vemos, por ejemplo, la hidrólisis de esculina, como podemos ver por acá, déjenme enciendo mi puntero. En la hidrólisis de esculina a esculetina, las 6 especies son positivas. Algo que también pasa, por ejemplo, con el rojo metilo y con la prueba de Voges-Proskauer. ¿Ya? Si nos vamos a la rhamnosa, por ejemplo, tenemos que la única rhamnosa positiva el 100% de las veces o sobre el 90% de las veces es la Listeria monocytogenes, perdón. Mientras que Listeria ivanovi y Listeria seligeri o siligeri son variables. Por lo tanto, existe un porcentaje entre el mayor al 49% en el que pueden ser positivas y también en el que pueden ser negativas, ¿ya? En los alimentos existe la búsqueda específica para Listeria monocytogenes, que es la única que se transmite, como digo, por alimentos, ¿ya? Esta búsqueda de Listeria monocytogenes se hace con 25 gramos de muestra, por ejemplo, puede ser un queso fresco, un embutido, pescado, pueden ser mariscos también, ¿ya? Y estos 25 gramos de muestra son tratados, ¿cierto? Con pinzas o con tijeras esterilizadas a fin de reducir al máximo, ¿cierto? El tamaño de esa muestra. Esta muestra después es mezclada con 225 ml de caldo base de enriquecimiento y se incuba 4 horas. Así, yo pongo la muestra en el caldo de enriquecimiento y lo incubo 4 horas a 30 grados. Después de pasadas 4 horas, yo agrego un suplemento selectivo para favorecer solo el desarrollo de Listeria monocytogenes, debido a que los alimentos, en muy contadas ocasiones, por no decir que nunca, son sustancias estériles, ¿verdad? Entonces, favorecemos el crecimiento selectivo de Listeria y lo incubamos 44 horas más a 30 grados, ¿ya? Posterior a eso, con una asa calibrada, tomamos un poco, ¿cierto? Un inóculo del medio enriquecido y se siembra en agar Oxford, que es el que tenemos acá arribita, y se siembra también en agar Palcam, que es el que tenemos abajito. En el agar Oxford vamos a ver colonias gris azulado con precipitado negro alrededor de la colonia, que es algo como lo que se ve acá, ¿cierto? Si bien el color de la colonia como tal no se ve como se describe en la imagen, sí tenemos el precipitado negro, por lo tanto, deberíamos de trabajar esta bacteria
para poder identificarla y descartar que se trate de una Listeria monocitógenes. Y en el agar palcam vamos a tener colonias verde grisáceo, como se ven acá, y van a tener un halo marrón o negruzco alrededor de la colonia, que es tal cual como se ve en la imagen. Ahora, la confirmación de presencia, de Listeria monocitógenes en alimentos se hace con estas pruebas que tenemos acá, en donde tenemos primero que hacer un gram, ¿cierto? A partir de un medio que sembramos después, que es este medio que se ve aquí, que es el medio TSA-YE, creo que lo puse, no, ya, pero es el medio TSA-YE, que se utiliza, que se utiliza para el aislamiento, es un medio, más que nada para el desarrollo, perdón, es un medio no selectivo, ¿cierto? Porque ya hicimos todo el proceso de enriquecimiento y de selección en los medios anteriores. Entonces, a partir de este medio, yo puedo hacer un gram y voy a observar, ¿cierto?, bacilos gram positivos cortos de extremos redondeados que pueden, como dije al principio, estar agrupados en pequeñas cadenas, pueden estar aislados o también pueden en algunos casos estar en empalizada. Al hacer catalasa, vamos a ver que son bacterias catalasa positivas. Y en el medio semisólido para motilidad, que se hace entre 20 y 25 grados, podemos ver la formación de un paraguas, que es justo lo que se aprecia, déjenme encender el puntero de nuevo, justo acá. Nosotros tenemos que se forma este patrón característico de la motilidad de Listeria a temperatura ambiente, que se llama a temperatura estándar. También podemos ver la motilidad en caldo, que se hace a 30 grados, y que es obviamente motilidad positiva, y en tumbos, la vamos a ver más adelante también. Podemos utilizar la rhamnosa, que como dije va a dar positiva, y la fermentación de silosa da negativa. En este caso, como mencioné anteriormente, la beta-hemólisis, o sea, la hemólisis como tal, se considera un criterio válido para la identificación de este microorganismo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una beta-hemólisis positiva, vamos a poder establecer la sospecha de que se trata, o de que pudiese tratarse, mejor dicho, de una Listeria monocitógenes. Ahora, con la beta-hemólisis se debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque la hemólisis que produce la Listeria en un agar sangre es una hemólisis muy discreta y en muchas ocasiones no se ve como en la imagen. Esto es básicamente expectativas versus realidad. En la realidad pasa que a veces tenemos que sacar la colonia para poder ver la hemólisis. Es una hemólisis sumamente circunscrita y para el ojo inexperto es muy difícil de detectar. Incluso a veces para los ojos más experimentados también se complica. Aquí tengo un video que es el tumbling motility o la motilidad en tumbos y voy a dejar que lo... Básicamente lo que vemos acá es como si las bacterias saltaran, ¿ya? Esta prueba se recomienda hacer cuando tenemos alguna duda, ¿ya? Sobre todo con la motilidad en tubo, que fue la que vimos, ¿cierto? En la que veíamos la forma de paraguas. ¿Por qué digo que debe hacerse bajo ciertas condiciones esta prueba? Porque es una prueba que sí debe ser realizada por personal ya entrenado. ¿Y por qué digo esto? Porque debemos diferenciar el movimiento propio de las bacterias, en este caso el tumbling motility de la Listeria. Tenemos que diferenciarlo, por ejemplo, del movimiento browniano y del movimiento vibratorio, por ejemplo, de nuestro propio microscopio, el movimiento vibratorio del mesón en el que estamos trabajando, etcétera, y también del movimiento en torrente, que es este movimiento que se produce cuando ponemos un cubreobjeto sobre la muestra y se forman pequeños ríos, por decirlo así, en el microscopio que podemos ver, ¿ya? Por eso, si bien se ve bastante fácil de reconocer, en la práctica, en la vida real, no lo es tanto, ¿ya? Entonces, dentro de las infecciones que puede causar la Listeria monocitógenes en humanos, está primero la granulomatosis infantiséptica, que es cuando la Listeria atraviesa la barrera
o también cuando la madre es portadora vaginal del microorganismo, ¿ya? Y se caracteriza porque el recién nacido o el feto va a presentar abscesos y granulomas diseminados en diferentes órganos, ¿cierto? Y tiene una alta tasa de mortalidad. Ahora, esto también es importante. La Listeria monocytogenes es una bacteria que por lo general es muy difícil llegar a tener una infección por Listeria, pero si se llega a padecer una infección por Listeria, lo más probable es que el paciente que presenta esa infección fallezca. ¿Ya? Por eso es tan importante el diagnóstico precoz y también la detección. Y, perdón, la prevención también. ¿Ya? También puede haber meningitis o meningoencefalitis con sepsis en el recién nacido, que es la manifestación tardía de la transmisión transplacentaria. Y también puede ser la contaminación del feto al pasar por el canal vaginal durante el parto. En adulto, las principales manifestaciones son la meningitis, ya que es básicamente se presenta principalmente en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en pacientes que se han sometido a algún trasplante de órgano sólido. Se ha visto una correlación principalmente con los trasplantados de riñón y también la endocarditis como consecuencia de la bacteremia, ¿ya? También puede producir síntomas gastrointestinales, ¿cierto? Gastroenteritis y diarrea seguidas de bacteremia. Entonces, a partir de una gastritis o una diarrea, ¿cierto? Por listeria, monocitógenes en este caso, podríamos llegar a desarrollar una endocarditis. Y también, bueno, acá vuelve a repetir un poco lo mismo, principalmente en las verduras o en los vegetales se ha visto que los vegetales que más tienden a contener Listeria monocitógenes son las coles, ¿ya? Y también se menciona nuevamente la leche pasteurizada. También puede generar cuadros pseudogripales o un pseudo resfriado, ¿ya? Y también puede o no estar acompañado este cuadro pseudogripal, puede estar acompañado o no de gastroenteritis en inmunocomprometidos. Y también, bueno, enfermedades en embarazadas, ya las comentamos, ¿cierto? Lo más peligroso es que atraviesen la barrera transplacentaria y puedan producir granulomatosis infantiséptica o meningitis o meningoencefalitis con sepsis en los recién nacidos. Los mecanismos de patogenicidad. Primero hay que aclarar que la listeria es un patógeno facultativo intracelular. Ya ataca principalmente a células mononucleares, ya, y principalmente macrófagos en lo que corresponde a la primera respuesta inmune, ¿cierto? Y también células epiteliales. No le afectan los anticuerpos porque es intracelular, ¿ya? Entonces, la inmunidad celular es la que juega un papel importante para enfrentarse contra la listeria. Las cepas virulentas pueden presentar internalinas, ¿ya? Que para invadir, ¿cierto? Y aquí tenemos el diagrama. Voy a volver a encender mi puntero. Acá, ¿cierto? Se activan las internalinas, la internalina A y la internalina B, permiten que la bacteria pueda ingresar. Después tenemos la hemolicina, que son las listeriolicina O y la fosfolipasa C, que se activan acá, ¿cierto? Acá tenemos listeriolicina O y fosfolipasa C, permiten que se destruya el fagosoma que se formó cuando la bacteria ingresó. Y después tenemos el gen ACT-A, que cuando este gen se activa ayuda a la bacteria a unirse a los filamentos de actina de la célula del huésped, que es lo que vamos viendo acá. Y básicamente, como dice la explicación ahí en la diapositiva, básicamente los filamentos de actina le ayudan a la bacteria a propulsarse hacia una célula adyacente. Y como ven, ¿cierto? La bacteria pasa, como vemos en el diagrama, a la célula adyacente, se vuelve a formar un nuevo fagosoma, ¿cierto? Y la bacteria finalmente sale de la otra célula e infecta a otra. Este es más o menos el ciclo, o sea, la bacteria entra a una célula por acción de la listeriolicina O y la fosfolipasa C, se va a destruir el fagosoma
Y el ACT-A va a hacer que los filamentos de actina se unan a la bacteria y le ayuden a propulsarse hacia otra célula. En esta célula va a formarse un nuevo fagosoma, pero va a ser en sentido inverso. Es decir, la bacteria va a salir de esta célula y va a infectar a otra, repitiéndose el proceso. El diagnóstico en el laboratorio clínico, ahora que ya vimos cómo se hace la identificación en la industria de alimentos, el diagnóstico en el laboratorio, decirles primero que de donde más se aísla son muestras de líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal también, y de muestras de hemocultivo, porque como se mencionó, la listeria pasa por un periodo de bacteremia. Entonces se realizan siembras en agar sangre y en agar chocolate, ¿ya? A partir de estos medios, que son medios enriquecidos, ¿cierto? No selectivos, vamos a hacer pruebas bioquímicas rápidas, como el GRAM, ¿cierto? Vamos a apreciar la estructura que ya les comentaba, y catalasa positivos, ¿verdad? Y dentro de la batería de identificación, se considera un criterio, como vuelvo a repetir, la hemólisis circunscrita en agar sangre, ¿ya? Otras pruebas que podemos hacer para realizar la identificación y confirmar la identidad de este patógeno son la motilidad en forma de paraguas, que fue lo que comentamos, ¿cierto? Y la formación de ácido a partir de silosa y rhamnosa, así como el test de CAMP, ¿ya? Tanto con Staphylococcus aureus como con Rhodococcus X. Y aquí tenemos varias bacterias en las que se utiliza el CAMP. Tenemos, por ejemplo, un Streptococcus agalactiae que da un test de CAMP, que es esto, en donde se potencia la hemólisis del Streptococcus agalactiae, ¿cierto? En presencia de esta cepa que está en medio, esta cepa central, que es Staphylococcus aureus en este caso, se potencia. Con listeria pasa lo mismo. Se potencia la hemólisis de listeria, no al grado de la anterior, ¿cierto? Es bastante más grande, se nota mucho la diferencia, pero aún así se ve potenciada la hemólisis. En cambio, por ejemplo, en Arcanobacterium aemolyticum, que vendría a ser un primo de los Corynebacterium, esto se produce lo contrario, se produce una inhibición de la hemólisis, si se dan cuenta. Y esto se conoce como test de Camp reverso o test de Camp inverso. Principalmente esas son las maneras, bueno, las maneras tradicionales en las que se puede identificar este microorganismo. Y no sé si tienen alguna duda. Déjenme volver a la presentación. Ahí está. Mm, Chicos, ¿alguna duda que tengan? La pueden decir o escribir en el chat. Creo que no hay duda, todo quedó claro. No sé si quieran mencionar algo o usted. Bueno, yo volver a agradecer, la verdad, es una oportunidad muy grande para mí y de verdad les agradezco que hayan depositado su confianza y que me hayan dado la ocasión de poder presentarles este tema, que si bien para mí personalmente es uno de los grandes temas olvidados de la microbiología, eh, principalmente porque son patógenos que no aparecen todos los días. De lo que más se habla siempre, por lo menos yo que trabajé mucho tiempo en lo que es hospital o centro de salud, mejor dicho, se habla mucho siempre de Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Es de lo que más se habla. Y de microorganismos muy resistentes como pueden ser Pseudomonas, Acinetobacter. Pero estos microorganismos también existen y lamentablemente son muy dejados de lado por darle más atención justamente a los microorganismos que ya mencioné. No, pues primero nosotros le queremos agradecer por su tiempo porque sin duda fue una exposición muy, muy interesante. Realmente, como usted dice, muchas veces no lo mencionan, lo dejan de lado, pero sin duda tiene una gran importancia.
Y pues agradecerle su tiempo. A nombre del SEINA le vamos a hacer una entrega de reconocimiento. Le voy a compartir mi pantalla. De igual manera se le va a hacer llegar por correo electrónico. Y Oh, aquí está muchas gracias. su reconocimiento. En la tarde yo creo se lo hacemos llegar. Muchas gracias. De verdad, significa mucho para mí. Y creo que quien debe darle las gracias a ustedes en realidad soy yo, más que ustedes me agradezcan a mí. Muy agradecido, de verdad. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted de verdad por la ponencia, estuvo muy interesante y creo que a todos les gustó mucho. Si lo puede ver, hay varios agradecimientos por medio del chat y bueno, este reconocimiento es algo para agradecerle de verdad la ponencia y los conocimientos que nos ofreció pues el día de hoy. Muchísimas gracias y pues gracias por tenerlo aquí. Esperamos volver a tenerlo pronto con algún otro tema. Pues a nombre de todo el SEINA, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente y decirles que estoy disponible para cualquier ponencia futura en la que quieran considerarme, estoy totalmente disponible. Muchas gracias. Se agradece Así el que gesto. muchas gracias. Sí. De hecho, bueno, no sé si puede ver en el chat todos los Sí, mensajes. Realmente nos gustó demasiado y esperemos tenerlo de nuevo otra vez. sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Me voy muy agradecido, de verdad. Pues que tengan un excelente día y seguimos en contacto. Muchas gracias. Ustedes también, nos vemos. Y gracias a todos los asistentes.